Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la cual nos estén escuchando. El proyecto que realizamos se titula Tejiendo Palabras. Los integrantes somos Mar Latorre, Nayib Esteban, Rocío Salazar y la que les habla, Ana María Dávila. Bueno, comenzaremos con una breve introducción. El lugar en el cual enfocaremos nuestras investigaciones fue las zonas rurales del Perú en donde se habla principalmente el quechua 2 tipo C. El motivo fue identificar la actual problemática de las lenguas nativas en el Perú y buscar soluciones efectivas. Nuestro fin es contribuir a que las lenguas nativas del Perú prevalezcan. Nuestra problemática fue la falta de estímulos didácticos en las familias para aprender la escritura del quechua 2 tipo C. La oportunidad que encontramos fue desarrollar un juego que siga la lógica del Scrabble, pero adaptándolo al quechua 2 tipo C estandarizado. Para desarrollar este proyecto, lo primero que hicimos fue empatizar. Para ello, realizamos una serie de entrevistas en el cual destacamos lo siguiente. El quechua es enseñado dentro del entorno familiar. Al migrar a la capital se evidencia el desuso del idioma nativo por miedo a los prejuicios. Las personas que saben hablar quechua prefieren usarla muy poco o simplemente no usarla fuera de su entorno social. Los entrevistados expresaron la ausencia de proyectos sociales eficaces que traten de difundir el uso del quechua. Gran parte de las familias que migraron de su región de origen y no encuentran formas didácticas de poder difundir su lengua nativa a sus seres cercanos. Asimismo, mantener contacto escrito con su entorno familiar dejado al migrar. Bueno, pasamos con el mapa de empatía que realizamos. ¿Qué piensa y siente? La reducción de oportunidades al no saber español. No puede expresarse adecuadamente por redes sociales con sus conocidos. No poder expresarse en lenguaje escrito. Pocas oportunidades en su ciudad natal. ¿Qué oye? Falsas promesas acerca de implementación de medidas para que su lengua nativa prevalezca. Burlas sobre su falta de redacción en el quechua. ¿Qué dice y hace? Escribe como pronuncia algunas palabras de su idioma nativo. Conversa únicamente con sus amigos o familia en su idioma nativo. ¿Qué ve? Ausencia de herramientas digitales en su hogar, falta de internet en su ciudad natal. Entre sus dolores encontramos no poder expresarse en redes sociales en su lenguaje nativo, no poder comunicar ideas de negocios o ciencia en su lengua nativa por su uso reducido. Falta de globalidad en temas de conversación. Conocen un número reducido del léxico en su idioma nativo. Entre sus necesidades encontramos herramientas accesibles de aprendizaje para la escritura en quechua, que las personas de su entorno puedan comunicarse de manera escrita, uso de su lenguaje en temas de negocios o ciencia. Bueno, para el buyer persona, el perfil que tomamos fue un hombre de 38 años, educación secundaria completa, estado civil, casado, datos demográficos, oriundo de Huancavelica, que actualmente reside en Lima, Pachacamac, hábitos, visitar su pueblo natal con su familia durante las fiestas patronales, intereses, pasar el rato en compañía de su esposa e hijos, conversar por redes sociales con conocidos y familiares, sus datos, escribir, bueno, con sus conocidos en otro idioma aparte del español, sus retos, poder enseñar a sus hijos el quechua, sus frustraciones, no poder escribir correctamente en su lengua con sus conocidos por redes sociales, falta de acceso a internet,
en su región de origen, ausencia de materiales educativos para familiarizarse con su lengua nativa, falta de interés en las escuelas por difundir su lengua nativa y su objetivo es aprender a escribir en su lenguaje nativo para poder enseñarlo en su entorno social. Bueno, pasamos a la etapa de definir, en el cual buscamos los problemas más resaltantes. El primer problema que hallamos fue la mayoría de las personas mayores declara dejar en desuso su lengua nativa después de su migración a otra provincia, más frecuentemente en Lima. Pregunta 2. Problema 2. Hay personas que conocen mucho o poco de la lengua, pero prefieren no practicarla por miedo a ser excluidos por las personas. Problema 3. Una gran parte de los hablantes del quechua desconocen la correcta forma de escribir en su lengua nativa, limitando las formas de comunicación entre ellos. Problema 4. Falta de identificación de las personas de la capital con el idioma, sobre todo con sus orígenes, puesto que no hay una relación continua que haga efectiva esa identificación. Bueno, el problema en el cual nos centraremos será: el quechua es enseñado dentro del entorno familiar, debido a que los entrevistados aprendieron el quechua de sus padres o abuelos. De los entrevistados entendimos que existía una disociación entre el habla y la escritura del quechua, debido a que en su aprendizaje había una ausencia de estímulos en torno al lenguaje. El problema específico fue la falta de estímulos didácticos en las familias para aprender la escritura del quechua 2 tipo C, enfocado en un tipo de léxico empresarial, científico, tecnológico y en un comienzo urbano. Ahora pasaremos a idear. Bueno, entre las muchas ideas que llegamos a tener, las principales fueron tal vez crear una app para la correcta escritura en quechua, también una herramienta que nos permita traducir libros, cuentos, música, películas, etc. Y en la cual nos enfocaremos desarrollar un juego de mesa. Nos enfocaremos en esto ya que este juego será físico, por lo cual no limitaría el alcance en las zonas rurales. La solución: un juego que siga la lógica del Scrabble, pero en el idioma del quechua 2 tipo C. Los jugadores tendrán que formar cualquier tipo de palabra que se pueda formar con el quechua 2 C estandarizado. Prototipo. Bueno, las reglas principales para el juego de mesa serán que las palabras solo deben estar en quechua. Los jugadores tendrán siempre 8 fichas, 3 raíces y 5 sufijos, y podrán cambiarlas con otras del banco de fichas que estarán puestas todas boca abajo. Tienen la opción de escribir sus sufijos y raíces en las fichas en blanco. Puede ser consultado en alguna guía que tenga el jugador a mano. En caso de utilizar un cierto número de fichas para la formación de una palabra, el jugador deberá tomar exactamente el número de fichas usadas del atril. Los puntos por palabras hechas dependerán de qué tan largas sean y el puntaje está definido por lo siguiente: sufijos 3 puntos, raíces 5 puntos. Está permitido la formación de palabras en cualquier forma de línea recta, de atrás adelante, de derecha a izquierda y de viceversa en ambos casos. Formar una palabra en una casilla de diferente color al del tablero le otorga puntos extra. Color rojo le sumará 5 puntos extra. Color naranja le sumará 10 puntos extra.
El juego proporcionará un listado de palabras que pueden usar. En caso de formar una palabra desconocida, se multiplicará por 2 los puntos obtenidos por la palabra. Tiene que verificar la existencia de la palabra. Es totalmente válido para los jugadores no utilizar su turno, con lo que deberá decir lo equivalente en quechua de paso, para abrirle juego al siguiente jugador. Finalmente, el juego termina cuando un jugador gaste todas sus letras y asimismo el banco de fichas se quede completamente vacío. Bueno, este es el tablero en el cual los jugadores formarán las palabras. Las palabras, bueno, o frases que son más usadas en quechua estarán conformadas de raíces y sufijos. Cada jugador tendrá un atril en el cual podrá formar las frases o palabras. Bueno, en un comienzo, este juego está pensado para que tenga un lenguaje más usado, más de uso diario. Luego podríamos implementar un léxico tal vez científico o de negocios que se pueda aprender a través de este juego. Bueno, pasamos al testeo. Bueno, luego de hacer este prototipo y de testearlo, encontramos varios puntos a mejorar realizando el análisis pertinente. El primer punto fue la inclusión de un diccionario con el léxico científico para ayudar a corroborar la correcta escritura de las palabras en quechua. El segundo, la inclusión de las principales reglas de pronunciación y construcción al reverso de las fichas de sufijos en quechua. Agregar una serie de tarjetas con imágenes y su nombre en quechua con la raíz de la palabra remarcada, de modo que tras cada ronda los jugadores puedan coger una de las cartas para que les sirva de apoyo en la construcción de las palabras. Bueno, implementar dibujos e imágenes serviría sobre todo para aquellos que están en una etapa introductoria como de aprendizaje en quechua. Dejar 2 fichas en blanco para que el jugador pueda poner ya sea una raíz o un sufijo. Estas fichas no cambiarán hasta finalizar el juego. Creemos esto importante ya que ayudaría a personalizar el juego. Bueno, muchas gracias por su atención.